Vamos a hablar del siglo XVIII, que es el tema 7 de nuestro temario de literatura universal. Os he puesto ahí una imagen de, yo creo que el símbolo del siglo XVIII, de la Ilustración, que es la enciclopedia francesa, ¿no? Que es, digamos, el resumen del ideal de los ilustrados. Bien, ¿qué vamos a ver en este tema? Pues en este tema vamos a ver qué es eso de la Ilustración. En segundo lugar, vamos a hablar de la prosa de ideas. La prosa de ideas o los géneros didácticos son realmente lo más novedoso y son realmente lo que más ha perdurado de la literatura de la época. Fijaos que el ensayo comienza en el siglo XVI con Montaigne en Francia, pero no es hasta el siglo XVIII que adquiere una gran relevancia literaria. ¿Por qué? Pues porque es en este siglo cuando los autores impulsados por la Ilustración se dan cuenta de que tienen que escribir ensayo. Y además porque aparece el periodismo. Y esto es, claro, un acicate para la difusión de las ideas ilustradas. Vamos a hablar sobre todo, fuera ya de los géneros didácticos, de la narrativa durante la Ilustración. ¿Por qué? Pues porque en realidad eh, tanto los géneros líricos como los géneros teatrales ahora mismo pues no son muy leídos y no tienen la repercusión que puede tener la novela de este tiempo. ¿Sí? Vamos a ver unas características generales de la narrativa. Vamos a ver la novela inglesa de la Ilustración, que es una de las bases de la novela moderna, y vamos a ver también la otra base de la novela moderna, que es la narrativa francesa de la Ilustración. Pensad que lo francés a partir de ahora y ya hasta la Segunda Guerra Mundial es fundamental, es digamos es el centro difusor de la cultura. Casi todas las personas cultas de una u otra manera pues hablan francés, leen en francés, ¿sí? Durante todo este periodo. Entonces todo lo que se haga en Francia pues va a tener siempre relevancia. Os he puesto ahí a nuestro amigo Jovellanos, que tiene una actitud así un poco contemplativa de intelectual, que es la que tenemos que tener al estudiar esto. Bien, eso de la Ilustración. Pues la Ilustración es ni más ni menos que un movimiento intelectual. Es un movimiento intelectual. Esto es, hay que enfatizar esto, no confundirlo con los movimientos artísticos que dan traducción al movimiento intelectual, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No es lo mismo la Ilustración que luego lo que hacen los artistas y los literatos ilustrados. Es un movimiento intelectual que abarca de la muerte de Luis XIV, rey Sol, rey de Francia, hasta la Revolución Francesa, en 1789. Bueno, es cierto que la Ilustración aparece antes y digamos que perdura después, durante bastante tiempo. Pero este es el momento de hegemonía de la Ilustración. Este es el momento en el que nadie rebate realmente a los ilustrados, o solo desde las capas más reaccionarias de la sociedad y no con mucha fortuna. ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento ilustrado? Pues realmente el pensamiento ilustrado no es un gran sistema filosófico, ¿no? Que esté muy sistematizado, ¿no? Sino que más bien son un conjunto de ideas que se basan en estas cuatro que os he puesto ahí. Por un lado, la fe no nos sirve para conocer el mundo, es la razón, la manera de conocer en última instancia todo lo que sucede a nivel tanto humano como natural, ¿no? Bien, además de eso, la idea de que las sociedades progresan y pueden progresar. ¿Y cómo progresan? Pues si utilizan su razón y si utilizan la ciencia, que sería el instrumento de la razón para llevar a cabo las transformaciones necesarias en la naturaleza para conseguir la felicidad de los seres humanos. ¿Sí? Todo eso se enfrenta a una serie de ideas, a la idea de la fe, a la idea de la tradición, a la idea de la superstición, ¿no? Que es que está todavía en Europa y que, bueno, pues que domina la vida europea, ¿no? De alguna manera.
Fijaos que este conflicto entre la razón y la fe, ¿no? Entre el progreso y la tradición, y entre la ciencia y la superstición, pues se llegará, dependiendo de los autores, a un extremo u otro. Algunos autores se declararán por primera vez de manera, digamos, transparente, se declararán ateos, por ejemplo, pero habrá otros que todavía se considerarán como Voltaire deístas, ¿no? Es decir, que sí que creen en un Dios, aunque no sea el Dios exactamente cristiano, ¿no? Entonces, bueno, hay matices, ¿no? Entre los autores no es una cuestión de que todos sean totalmente irreligiosos, ni mucho menos. La cuarta pata de este pensamiento ilustrado es lo que se ha puesto ahí el liberalismo burgués, que es ni más ni menos que el rechazo al sistema económico feudal. Claro, el feudalismo, aunque empieza a resquebrajarse en el siglo XV y siglo XVI, pues sigue preponderando en las relaciones humanas. Es decir, que si tú eres un campesino, en casi todos los países de Europa eres un siervo, ¿no? Y que si eres incluso un artesano, también eres un siervo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los comerciantes, los artesanos, los industriales, pues van adquiriendo cada vez más dinero gracias eh, a sus negocios capitalistas, pues van adquiriendo mayor importancia cultural y política, ¿no? Y empiezan a difundir esta idea de que hay que acabar con el feudalismo, ¿no? Porque es un sistema económico que en realidad no hace más que fomentar, pues, bueno, pues el conservadurismo económico y la falta de producción, ¿no? Y entonces, los ilustrados, pues, se fijan mucho en lo que está sucediendo en Inglaterra desde la Revolución de Cromwell y todos aspiran a llevar a cabo una revolución parecida, aunque muchos de ellos sin llegar a las armas, ¿no? ¿Y para qué? Pues para ser una nación desarrollada como es Inglaterra en el siglo XVIII. Movimientos literarios se producen en el siglo XVIII. Bien, esto, vuelvo a insistir, no es lo mismo la ilustración que los movimientos literarios y artísticos que se producen durante el siglo XVIII. El primer movimiento del que vamos a hablar no es en absoluto ilustrado, es el posbarroquismo. Digamos que es los últimos coletazos del barroco en los países, sobre todo católicos, en los países alemanes, italianos, en España, en Portugal, ¿no? De eso que conocemos como el barroco. Fijaos que los autos sacramentales de Calderón de la Barca se representan a lo largo de todo el siglo XVIII y hay ilustrados que intentan prohibirlos, ¿no? Y que incluso durante algunos periodos consiguen prohibirlos, ¿no? Fijaos que todavía tiene mucho favor del público esto del posbarroco, ¿no? Bien, un primer movimiento que sí que tiene ya relación con la ilustración, aunque de una manera un poco superficial, es el rococó. El rococó, digamos, para caricaturizarlo, pues sería la peluca esta blanca de los franceses, ¿no? Que aparecen en las películas, ¿no? Y aunque bueno, lo llevaban todos en Europa, ¿no? Y bueno, pues se dedican a cosas, digamos, un poco blandillas, que no se enfrentan con nadie, es una cosa así como sentimentaloide, y ejemplos literarios, pues las bucólicas, esos poemas de pastores, o las anacreónticas, esos poemas de, sobre el vino, o sobre el amor, ¿no? A veces un poquito erótico, pero así muy suave también, ¿no? Y que están basados en autores grecolatinos. Luego tenemos, en tercer lugar, el neoclasicismo, que es, digamos, el intento de llevar a cabo la ilustración a su máxima rigor, ¿no? Con el máximo de los rigores. Esto se origina a partir de una disputa entre Perrault y Boileau. Perrault es un escritor de cuentos, Boileau es un teórico literario y, y tienen digamos, un debate, que es que Perrault pues, dice que la imaginación es lo más importante a la hora de la creación literaria, mientras que Boileau dice que no, que lo más importante es la razón y seguir una serie de reglas. Total, gana Boileau el debate, gana porque digamos que convence a los demás, y eso es lo que, digamos, es el pistoletazo de salida del neoclasicismo, que ya veremos lo que es, un poquito más al detalle.
Un movimiento que también está relacionado con la Ilustración es el sentimentalismo. El sentimentalismo se basa en la idea de la felicidad como la meta y la máxima aspiración del ser humano. Y por último, tenemos ya los movimientos que van resquebrajando, que van rompiendo con el neoclasicismo y con la Ilustración, que es el prerromanticismo. El prerromanticismo se cuestiona qué es eso de que la felicidad o la razón tengan que ser la guía del ser humano, ¿no? O en qué medida eso es así realmente, pero todavía no rompe con los, digamos que con las formas que utilizan los neoclásicos o los prerrománticos.